Una de las complicaciones más temidas de una coledocolitiasis, por ejemplo, es la pancreatitis aguda, ¿no? Y dicho de paso, la pancreatitis aguda de etiología biliar es la más frecuente en nuestro medio, aunque en otros países es la etiología alcohólica. Sin embargo, en nuestro medio la pancreatitis aguda está asociada a cálculos biliares. Entonces la pancreatitis aguda es una condición muy grave que debe ser reconocida precozmente para hacer un tratamiento adecuado y disminuir no solamente la morbilidad, sino también la mortalidad. El órgano obviamente comprometido es el páncreas. Ustedes pueden ver aquí el páncreas. El páncreas tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene una cola. En la parte central se encuentra el Wilson, que aquí se puede ver perfectamente cómo es que eh, termina en la papila hacia el duodeno y hay una unión con el conducto biliar o el colédoco, ¿no? Aquí se puede ver su relación con otras estructuras. La primera porción del duodeno es de la segunda porción del duodeno. Y la segunda porción del duodeno es la que está en contacto directo con la cabeza del páncreas. Entonces aquí tenemos el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas que está en relación al vaso y la cabeza del páncreas que está en relación al duodeno. Obviamente esta es una estructura retroperitoneal que para tener acceso tenemos que entrar por la transcavidad de los epiplones para poder visualizar y poder trabajar en el caso de que haya la necesidad de explorar el páncreas. La lesión pancreática, que no viene a ser sino una lesión a nivel acinar por la activación enzimática intracelular, no viene a ser sino un resultado de diferentes etiologías. Dije inicialmente que la más frecuente en nuestro medio es la litiasis biliar. Sin embargo, en otros países puede ser el alcohol, también puede ser por procedimientos invasivos como por ejemplo el RCP, por fármacos o una obstrucción anatómica o una pancreatitis autoinmunitaria o en algunos casos hasta idiopático, es decir, no se logra saber cuál es la causa. El punto está en que esta lesión pancreática que se produce a nivel acinar por la activación enzimática intracelular va a provocar una activación de algunos mediadores inflamatorios, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, alfa, la interleucina 1. Esta cascada inflamatoria va a provocar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede pasar rápidamente a una falla multiorgánica o en el caso de que haya un componente infeccioso de por medio, aparecerá la sepsis y se irá por el camino de toda la cascada séptica, ¿no? Este es algo de la fisiopatología. En relación al diagnóstico clínico, el 95% de los pacientes cursan con dolor. El dolor es un dolor constante, epigástrico y o periumbilical que se irradia a la espalda en forma de cinturón, que es lo más frecuente que el paciente refiere. Luego le sigue la anorexia, las náuseas, los vómitos que pueden ser explosivos y que no alivian el dolor. Los ruidos hidroaéreos están disminuidos, la temperatura está elevada, la deshidratación, defensa muscular, ictericia, shock. Miren, sin embargo, la ictericia, el shock solamente aparece en un 15%. Esto es en relación a la frecuencia con la que vemos todos estos elementos, ¿no? Hay un signo de Gray-Turner y Cullen que se ha asociado a la pancreatitis, pero que se presenta en menos del 1% de todos los pacientes que cursan con pancreatitis aguda. El diagnóstico diferencial tiene que ir en relación al dolor abdominal intenso. En relación al diagnóstico de laboratorio, las enzimas, por ejemplo, la amilasa, la lipasa, la amilasa está elevado 4 veces el rango normal y tiene una sensibilidad de 82 y una especificidad de 91%, siendo su vida media entre 2 a 3 días. La lipasa, que es más sensible, 2 veces el rango normal y tiene una sensibilidad y una especificidad mayor que la amilasa. Los niveles de enzimas obviamente no se van a correlacionar con la severidad. La P-amilasa puede aumentar en cuadros diferentes a pancreatitis. Un paciente puede tener una úlcera
péptica perforada, una obstrucción intestinal, una isquemia mesentérica y estar cursando con niveles elevados de amilasa. Y uno puede pensar que se trata de una pancreatitis aguda cuando en realidad puede ser cualquiera de estas condiciones, ¿no? No se recomienda mediciones de enzimas tardías ni como seguimiento. Las enzimas deben hacerse precozmente dentro de las, por la vida media, dentro de las 24 o 48 horas, ¿no? Hay obviamente diagnóstico por imágenes, una radiografía de tórax, que puede verse derrame pleural a predominio del lado izquierdo, y en casos graves hallazgo de síndrome de distrés respiratorio agudo por toda esa cascada inflamatoria que es muy marcada en los pacientes con pancreatitis. Una radiografía de abdomen simple puede verse un hilio. A veces los pacientes con pancreatitis aguda llegan con distensión abdominal con hilio. Uno le hace una radiografía, ve niveles hidroaéreos y piensa que es una obstrucción. Ingresa y encuentra de que hay una esteatonecrosis correspondiente a un cuadro de una pancreatitis, ¿no? Y no hubo una obstrucción intestinal, sino un hilio. Por eso hay que contextualizar bien cuando uno realiza la anamnesis y el examen físico de los pacientes. La recomendación, bajo diagnóstico clínico de presión arterial, se recomienda tomar radiografía de tórax y abdomen. No son diagnósticos, pero permiten patrón basal y descarte de otras patologías, ¿no? La ecografía permite detectar líquido libre en cavidad, cálculos en la vesícula biliar para que de repente nos hace sospechar de que podría esa ser la causa, un origen biliar. Dilatación de vías biliares, esto está en relación a la presencia de un cálculo, por ejemplo. Edema pancreático en un 25 a 50% de los casos de pancreatitis aguda. No descartar el diagnóstico si es negativa. La ultrasonografía endoscópica también es otro procedimiento que nos permite evaluar todas estas condiciones, ¿no? La pancreatitis aguda puede ser leve, no tiene indicación de TAC. La TAC dinámica es el gold estándar para diagnóstico de necrosis pancreática, ¿sí? La TAC dinámica, miren, puede verse necrosis. Aquí se puede ver el páncreas completamente aumentado de volumen, ¿sí? Con necrosis pancreática, y esto estaría hablando de un cuadro muy grave de nuestro paciente. Entonces, los criterios de diagnóstico y de severidad tienen tres vértices. Uno es el cuadro clínico, otro es el laboratorio y otro es la imagen. Yo cuando evalúo a un paciente con una sospecha de pancreatitis aguda, debo siempre juntar los tres elementos. En relación a la severidad, los criterios de Atlanta lo clasificaban en dos, en pancreatitis leve y pancreatitis severa o grave. Sin embargo, ya ha habido una actualización de los criterios de Atlanta del 92, que ahora nos hablan de una pancreatitis leve, de una pancreatitis moderadamente severa y de una pancreatitis severa. Esta es la clasificación actual y esto está en el Up to Date en mayo de 2013, ¿no? Y que va en relación a la nueva clasificación de Atlanta. Hay obviamente criterios de severidad para evaluar a los pacientes con pancreatitis. Una de ellas y la más conocida son los criterios de Ramson, que se hacen al ingreso y a las 48 horas. Al ingreso tienen estas variables y a las 48 horas tienen estas variables, ¿no? Con estos valores dependiendo si es alcohólico o es biliar. Entonces, se ha demostrado de que en función a los criterios uno puede hacer una correlación con la mortalidad. Teniendo más de 7 criterios, por ejemplo, uno puede llegar a referir que la probabilidad de muerte es casi el 100%, ¿no? También hay los criterios de Glasgow que utilizan estas variables y que también puede predecirnos una enfermedad grave o una enfermedad leve. También está el Apache 2, ¿no?, que utiliza 3 sistemas de variables: score fisiológico agudo, puntaje por edad y puntaje por patologías crónicas, ¿no?
Cuando un paciente tiene 9 puntos o más, entonces diremos que el paciente se encuentra en una pancreatitis aguda grave. Es un indicador de gravedad y eso sí puede evaluarse en forma diaria para ver la evolución. La aproximación de la gravedad sin laboratorio, miren ustedes, la edad, la patología crónica, el score de Glasgow, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahí están los elementos del score del Apache 2, lo que se utiliza. También hay un score que se llama el score de BISAT, que no es muy conocido y por ende no muy utilizado. Sin embargo, se recomienda su uso para este tipo de pacientes también. El score de Marshall, ¿no? Criterio de severidad, marcadores independientes. Hay una serie de marcadores bioquímicos que ahora tratan de simplificar los scores complejos como el Apache, tratando de solamente predecir la severidad haciendo, por ejemplo, dosaje de trixina, de interleucina 6, etcétera, ¿no? Hay criterios tomográficos también, aparte de los clínicos y de laboratorio, que son los criterios tomográficos de Baltasar. Los criterios tomográficos de Baltasar nos hablan de 5 categorías. El grado A, páncreas normal. El grado B, aumento de tamaño focal o difuso del páncreas. El grado C, alteraciones pancreáticas intrínsecas. El grado D, colección líquida única. Y el grado E, 2 o múltiples colecciones líquidas pobremente definidas. Como ustedes pueden observar, esta graduación de Baltasar nos permite obtener un puntaje y por ende nos permite evaluar el porcentaje de necrosis. Sumando los puntos nosotros podemos ver si la mortalidad o la morbilidad es baja, es media o es alta. Hay que saber reconocer cada una de ellas en los cortes tomográficos. Aquí, por ejemplo, se puede ver el páncreas, miren, la cola, el cuerpo y la cabeza, y todo está edematizado, está aumentado de volumen, y no solamente eso, sino que hay líquido libre alrededor. Aquí está la vesícula biliar, y aquí el páncreas también aumentado de volumen en el cuerpo y en la cola está muy edematizado, ¿sí? Este es un Baltasar E con necrosis de más del 50%. Y esta tomografía corresponde a un Baltasar E donde no hay necrosis, pero el índice de visibilidad de la tomografía es 4. ¿No? Entonces, los criterios de severidad de la tomografía, el valor predictivo del Baltasar más el porcentaje de necrosis, nos va a permitir definir qué probabilidad de muerte tiene el paciente. Obviamente esto depende de la extensión de la necrosis, de la ubicación de la necrosis, es decir, será de peor pronóstico si la necrosis está en la cabeza, a diferencia de que si estuviera en la cola. El TAT control es muy importante para ver si es que hay un deterioro clínico o si es que ha habido una complicación tipo infección o tipo acceso. El tratamiento es un tratamiento multidisciplinario. En el caso de que el paciente curse con una pancreatitis moderadamente grave o grave, debe ir a cuidados intensivos. Pero si es una pancreatitis leve, basta con hospitalizarlo en el servicio de gastroenterología. Independientemente de eso, el tratamiento es multidisciplinario. Intervienen los gastroenterólogos, intervienen los cirujanos, interviene soporte nutricional, usiólogos, etc. El curso clínico, miren ustedes, felizmente la mayor proporción de pancreatitis es la pancreatitis aguda leve. 80% de todos los pacientes que llegan a la emergencia por pancreatitis aguda son leves y severas 20%. Para la pancreatitis aguda leve, este es el esquema de tratamiento. Hay que hacer un soporte de hidratación, oxigenación, analgesia. La sonda nasogástrica no altera el curso de la enfermedad. El reinicio de la vía oral debe ser menos de una semana. No es necesario un soporte nutricional, a diferencia de una pancreatitis grave, donde sí hay que utilizar un soporte hidroelectrolítico, analgésico y de nutrición. Aquí sí la nutrición enteral es importante, colocar una sonda nasoyeyunal o hacer una ienostomía para bypassear
la segunda porción del duodeno, teniendo en cuenta de que si es que el paciente teniendo una pancreatitis grave, estamos colocándole una sonda nasogástrica y por ahí nutriéndolo, vamos a estimular al páncreas y desde ya que estando enfermo va a ser un pronóstico malo. Por eso es que hay que bypassar esa segunda porción del duodeno. Los pacientes con pancreatitis pueden cursar o se puede asociar una infección pancreática. Y si es que hay una infección, hay que sospecharla e inmediatamente hay que hacer una punción percutánea, hay que hacer cultivos y hay que iniciar rápidamente tratamiento antibiótico. Y si el paciente tiene una necrosis infectada, entonces el paciente debe ir a cirugía, porque de lo contrario, la mortalidad en estos pacientes es alta, por encima del 80%. En el caso de que haya una necrosis estéril, la mayoría de los pacientes responden solamente a un tratamiento sin cirugía. La posibilidad de cirugía en estos pacientes son en aquellos pacientes que no mejoran en cuidados intensivos o pacientes con falla orgánica múltiple asociada a necrosis estéril, ¿no? Los antibióticos que se utilizan como profilaxis cumplen un rol muy importante. Hay diferentes estudios que avalan el uso de la antibiótico profilaxis. En el caso de la cirugía hay indicaciones absolutas y hay indicaciones relativas. Las absolutas son: todo paciente con pancreatitis que tenga una necrosis infectada debe ir a hacer operaciones. Una colección infectada también, un absceso pancreático y un pseudoquiste infectado que pueden aparecer después de las 4 a 6 semanas de haber iniciado un cuadro de pancreatitis aguda, ¿no? Y estas son las indicaciones relativas para la cirugía. Elección del momento de la cirugía depende de la complicación que haya. No se ha recomendado o no se recomienda una cirugía precoz, es decir, antes del día 14. En relación a las técnicas quirúrgicas, depende si el paciente cursa con una necrosis, hay que hacer una necrosectomía abierta con lavado continuo cerrado del retroperitoneo, una necrosectomía abierta con relaparatomías programadas y drenajes, una necrosectomía y empaquetamiento abierto con relaparatomías programadas. La mortalidad menos del 15% para cualquiera de estas técnicas quirúrgicas. Como dije al inicio, la pancreatitis aguda biliar es la más frecuente. Incidencia 40-60% de todos los casos en nuestro medio, o en América Latina si queremos, pero en Europa, en Estados Unidos, la causa es alcohólica. Pueden haber ataques recurrentes de pancreatitis después de una cirugía, ¿no? Eso es en relación a la pancreatitis.